Uno de los temas más importantes a la hora de gestionar las asignaciones internacionales es el ser capaces desde las organizaciones de alinear la estrategia de recursos humanos, de movilidad internacional, con el negocio. Esto no es fácil porque se exige un retorno de inversión positivo y porque efectivamente los costes de una asignación son altos. Aquí es donde entra un papel fundamental en la gestión adecuada de la compensación y beneficios y estudiar las mejores fórmulas, porque no hay una fórmula única. Y en ese sentido, pues Óscar tiene mucha experiencia y queríamos que Óscar nos compartiera lo que está encontrando con las empresas con las que trabaja. No sé si hay una evolución en ese sentido, qué es lo que más se está utilizando. Escuchamos muchas veces lump sum, allowances. ¿Qué es lo que estás viendo en los últimos años o el último año? Porque esto también va muy rápido y para ser competitivos y para además atraer y fidelizar ese talento que también es tan escaso a nivel global, pues tenemos que realmente casi hacer magia. ¿Qué se está haciendo ahora? Muy bien, bueno, pues atendiendo a mi experiencia y también los datos del estudio, yo diría que 4 grandes puntos, ¿no? Primero, profesionalización. España es muy grande, tenemos mucho tipo de empresas y todavía las empresas pequeñas la negociación individual es muy importante, pero todas las grandes tienen su propia política de movilidad, donde quedan recogidos los elementos que se van a implantar, cómo se van a implantar, cómo se va a pagar, qué tipo de elementos se van a utilizar, es decir, profesionalización al final de la función, ¿no? Y aquí todavía sigue habiendo carencias y falta de profesionales que tengan conocimientos en materia de compensación suficientemente potentes como para ordenar todo el paquete retributivo. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la personalización. Claramente no es igual ir a desierto que ir a América Latina, que ir a Europa, por lo tanto los elementos a utilizar, los allowances a entregar, los beneficios a entregar, tienen que estar personalizados en función del perfil de la persona que está desplazada, si viaja sola, si viaja con familia, si viaja con niños, sin niños, etcétera, ¿no? Por lo tanto, personalización del paquete retributivo. Y aquí incluyo la parte también de relocation, la necesidad de casa, colegios, etcétera, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, la pandemia ha ayudado a ordenar muchos elementos y hemos visto todas las carencias o dificultades que teníamos pre-pandemia y que hemos solucionado los últimos 3-4 años, ¿no? O por lo menos estamos en ello. Luego hay un tercer factor que es la competitividad. Cada vez es más importante, por un lado, el control de los costes, tenemos que competir con otras compañías dentro del mismo sector, y por otro lado, el ser competitivos en destino, es decir, una vez que mandamos personas al desierto, hay otras compañías implantadas allí que están ofreciendo elementos, fijo, variable, beneficios, y con las cuales nuestros profesionales entran en contacto. Por lo tanto, no es tanto la competitividad en origen, sino la competitividad en destino, y es difícil conseguir cierto tipo de datos. Tenemos cada vez más información de mercado, hemos pasado el famoso índice Big Mac hace 30 años a encuestas muy desarrolladas por diferentes consultoras en diferentes sitios del planeta, y los datos son cada vez mucho más fiables, nos permiten configurar los costes de vida, el índice de coste de vida, de calidad de vida, establecer allowances personalizados, etcétera, ¿no? Y luego creo que por último, quizás toda la parte de comunicación, el hacer entender a la gente cómo funciona su paquete retributivo, por qué utilizamos determinados elementos. Incluso en algunas compañías hay que inventar elementos nuevos como retribuciones variables a largo plazo para que quieran regresar a España. Porque unos problemas de los desplazados es que cuando vuelven a España pierden los allowances, los beneficios. Entonces hay compañías, en ingeniería por ejemplo, uno de los sectores que es crítico, que la gente no quiere volver a España en algunos casos porque pierden todo ese paquete que es muy atractivo para ellos y sus familias. Por lo tanto, hay que configurar elementos que les ayuden a retornar y que generen esos 3 o 4 años de desplazamiento y que resulte atractivo ese retorno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una función que siempre ha sido compleja, desgraciadamente con no muchos profesionales todavía en el mercado, de alto nivel en España, aunque claramente en evolución. Yo diría que son los 4 grandes ítems a resaltar. Muy bien, muy interesante, Óscar.